la consistencia del suelo. Entonces les decía que el campesino, el agricultor, tiene que saber, tiene que conocer su suelo, ¿no? Y para saber qué cantidad de agua necesito, también qué cultivos se adaptan mejor, ¿no? Entonces necesito saber su suelo. Entonces, en muchas tesis que han hecho los alumnos, han tenido que hacer sus calicatas, hacer muestreo de suelos, llevarlo al laboratorio, en fin, para saber qué clase de suelos tiene su comunidad o sus chacras, sus predios, etcétera. Entonces, por eso es bien útil, por eso se llama edafología aplicada. Ajá. Aquí estamos, entonces los principales conceptos que tenemos hasta ahora aprendidos sería textura, estructura, consistencia. ¿Estamos? ¿Escucharon? Muy bien. Acá hay una cosa que ustedes deben en sus viajes de repente que han hecho, habrán visto algunos lugares donde hay pantanos y, por ejemplo, en Lima tenemos dos grandes pantanos, ¿no? Pantano De Villa y de Ventanilla. y Ventanilla, o sea, son los dos grandes pantanos. Vamos a estudiar ahora el concepto de drenaje que está relacionado al exceso de humedad que tienen algunos suelos, al exceso de agua que tienen algunos suelos. Vamos a estudiar el drenaje del suelo, el drenaje del suelo. Entonces, hay veces que yo me hago una heridita, y me comienza a salir aguadija de esa heridita. Algunos de ustedes le habrán ocurrido. Entonces, uno dice, me está drenando mi herida, me está drenando. Estoy botando un líquido, probablemente, hasta que no se seque el organismo está defendiéndose para cualquier infección y está botando un líquido. Una vez que se seca eso, que botó todo, ya se seca, se cicatriza. Ha drenado un pequeño líquido, ha drenado un pequeño líquido. Bueno, les decíamos que en Lima tenemos dos grandes pantanos que tienen exceso de agua y que a veces es necesario drenarlos, que son los, los pantanos de Villa y los pantanos de Ventanilla. Esta foto que están viendo está más o menos a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar, cerca de 5.000 metros. Y ahí hay unas zonas pantanosas en la sierra, en la parte de arriba, en la sierra, donde crían las alpacas, la llama, o sea, los camélidos sudamericanos. No se debe decir auquénidos, ya no se debe decir auquénidos, se debe decir camélidos sudamericanos. Camélidos, porque la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, todos son parientes del camello. Por eso le dicen camélidos sudamericanos. Son grandes animales que ya lo vamos a ver. En otro curso, pues, un sitio de manejo y conservación de recursos naturales. Entonces hay unos pantanos ahí, aquí. ¿Empezó tu clase? Y estos pantanos se llaman en la sierra, esta es una zona de la sierra alto andina, se llaman bofedales. ¿No? En algunos lugares de la sierra se llaman coconales. Son fuentes de agua subterránea que afloran a la superficie. En algunos lugares, el exceso de agua perjudica, asfixian a las raíces de las plantas y las plantas pueden morir por exceso de agua, igual que el ser humano. Todo en exceso es malo. También la total falta de agua también es malo. Entonces, ahí ahora vamos a ver. Les contaba, ahorita me acabo de acordar, les contaba que a mí, cuando yo, a los 21 años, era
llaman aún aguajal. En la selva, los pantanos grandes se llaman aguajales. ¿Y por qué se llaman aguajales? Porque tienen una palmera que se llama aguaje. Esa palmera aguaje solamente crece en suelos pantanosos, ¿no? Esos suelos pantanosos, apunten, se llaman suelos hidromórficos. Son suelos, estos que están viendo en la fotografía también son suelos hidromórficos. Esa planta suculenta de color verdecito es por la presencia de agua. Esta zona de sierra alta es seca de por sí. Al costado de ese bofedal, arriba y abajo, es arenal, pero arena volcánica, es otro tipo de arena, pero seco. Y solamente este bofedal de acá es el que mantiene la humedad del suelo y que sirve para el crecimiento de pastos frescos. En la sierra, sobre todo en el sur de la sierra, Arequipa, Cusco, Puno. Así es, entonces, ahí están, ¿ven? Humedales de Lima. Estos pantanos, zonas hidromórficas, también se llaman humedales. Y es bien importante en el mundo la presencia de humedales. Si ustedes ya van a llevar otros cursos, van a estudiar que en los pantanos de Villa, la foto de la izquierda creo, no sé cuál será, hubo una vez un gran lío con este problema de una fábrica de fideos de una empresa chilena que se llamaba Luchetti. Y el que conozca los pantanos de Villa van a ver que ahora ahí existe un edificio de lunas medias verdosas. Ese es el edificio de Luchetti. Esa es una historia de cómo no se ha debido manejar la zona. Porque los pantanos de Villa es una zona, es una reserva, un área protegida por el Estado. Tiene filtraciones de agua dulce y de agua salada también. Entonces, estos humedales, hay unos humedales muy bonitos en la costa peruana, entre Tacna y Moquegua. Cuando uno va por la carretera cerca al mar, la costanera le llaman, ve unos pantanos grandes, humedales grandes. ¿Y por qué es importante estos humedales? Porque aseguran la presencia, por ejemplo, de aves que vienen desde el Canadá en una época del año y llegan hasta esta zona, y luego en otra época del año emigran y se van de regreso. O sea, miles de kilómetros de vuelo. Entonces, estos son hábitats que hay que conservarlos, estos humedales de acá, de la costa peruana, que se llamarían, humedales o pantanos, como quieran llamar. Tienen zonas de mal drenaje. Entonces acá viene ¿qué es drenaje? Drenaje es la capacidad que tiene un suelo para desalojar o desvincularse o desprenderse del exceso de agua exterior. Entonces, si yo hago un trabajo de drenaje de esta fotografía del pantano, ese suelo lo voy a secar. O va a quedar húmedo, pero ya no va a tener agua en cantidades pantanosas. Entonces, ¿qué es drenaje? Es la capacidad de que tiene un suelo para desprenderse del exceso de agua, del excedente de agua, o sea, lo que le sobra de agua. Eso se llama drenaje o desagüe o avenamiento, según el libro que cojan. Desagüe o drenaje o avenamiento. Any questions? No questions. Por el momento no questions. No, pues.
por el momento, espero que ahí están los pantanos. Esto es una zona, entonces, como tiene pantano, mucha agua, es en términos de drenaje tiene mal drenaje, porque no tiene capacidad de desprenderse del exceso de agua. Ahí se ha quedado empantanado, en esta zona. Repito, el concepto de drenaje es la capacidad que tienen los suelos para desprenderse del exceso de agua, del excedente de agua. Ese es el drenaje. En la foto de acá, esto es en la sierra, está a 4.000 metros, una zona entre Tacna y Puno. En esas alturas hay zonas de drenaje, de mal drenaje. Mal drenaje. Estas fotos están con el agua empantanada acá. ¿Qué pasa? Si yo comienzo a, ya me parece que ese suelo está más o menos seco, pero comienzo a excavar y me encuentro, el agua está a 30, 50 centímetros de profundidad de la superficie del suelo hacia abajo. Entonces, ese suelo, a pesar de que por encima de la superficie del suelo está seco, de repente, por debajo de la superficie sí presenta humedad y hasta agua. Entonces ahí se califica el suelo. Es de buen drenaje cuando está seco, no se empantana el agua. Drenaje medio, cuando está más o menos húmedo. Y mal drenaje o drenaje imperfecto serían los suelos donde el agua se empantana. Entonces, ¿qué es drenaje? ¿Qué es drenaje? Pregunto a mis distinguidos alumnos. Es la capacidad que tienen los suelos para desprenderse del exceso de agua. Así es. Entonces, les cuento, respecto a esta definición, les cuento que cuando yo acabé la universidad, me enviaron a la selva. Yo no conocía por primera vez a la selva. Y ahí en el campamento que teníamos, ahí en el campamento había ingenieros más antiguos que yo, ya con 3, 4 años de antigüedad trabajando ahí. Entonces me recibieron bien, ¿cómo está? Llegado un nuevo ingeniero, sí, joven, tenía 21 años, pues, chiquillo, ¿no? Y me sentía el dueño del mundo, recién acabado, era el ingeniero Luis Garnica, todavía no era ingeniero, era bachiller. No, y he venido acá a hacer estudios de suelos en la zona de San Martín, Loreto. Bueno, los ingenieros más antiguos me recibieron bien, pero se esmeraron en atenciones y al día siguiente me dijeron, mañana por si acaso nos vamos a La Guajal, en Yurimaguas. A La Guajal, ¿qué será La Guajal? Ya vas a conocer. No me dijeron cómo tenía que ir, qué zapatos ponerme, qué camisa, qué ropa, nada, no me dijeron nada. Vamos nomás. ¿Pero qué es Aguacal? Ah, ya verás, pero qué es Aguacal. Llegamos a la ciudad de Yurimaguas, dormimos, al día siguiente de madrugada, a las 6 de la mañana ya estábamos en el río, en un botecito, un deslizador le llama con un motor fuera de borda y navegamos por el río, aguas arriba, unas 2 horas. Le dijeron, acá ya, hay que bajarse. Listo, yo había llevado mis zapatitos bien lustaditos de acá de Lima, mi pantaloncito todo bacán, mi camisita de manga corta, y nos metimos ahí. Y al principio, unos 5 minutos de caminata en seco. Luego, medio húmedo, había que saltar los charcos de agua. Este tío acá. Y luego ya no se podía saltar, porque todo era agua. Y cada vez el agua más profunda, más te llegaba primero hasta la rodilla, luego hasta la cintura, y con la cámara fotográfica, los mapas, las fotografías, caminando con las manos arriba, levantando la cabeza y ya con el agua en el pecho. Caminaba con el agua en el pecho así. Qué terrible era.
Y entonces no sabías qué cosa entraba a tu zapato, si era barro, y con el barro qué animalitos entraban, agua sucia de la selva. En fin, también no podías apoyar, si te resbalabas en el interior al caminar, te apoyabas en un árbol lleno de espinas, que tampoco podías, o si no, árboles con hormigas, tampoco te podías apoyar. Máquina, ¿y ahora qué hago? Hasta que en un momento, cuando estábamos en el kilómetro 11, de 12 kilómetros, o sea, habíamos caminado regular, bastante. Yo le sería a las 3 de la tarde, cuando el guía que para que salga el barro de sus zapatos, o sea, drene el barro y humedad, había cortado con su machete el zapato, para que por ahí salga el barro. Y quedaron sus dedos del pie expuestos, ¿no? Entonces, en un momento estamos caminando y este guía dice, hay que retroceder, cayu, cayu. ¿Qué será cayu, cayu? Primera vez que iba yo a la selva, nunca había escuchado ese término. Cayu, cayu. ¿Qué cosas son los cayu, cayu? Las sanguijuelas. Unos animalitos que crecen en los pantanos en la selva y que son del tamaño de una uña, pero cuando se prenden a la piel del humano se estiran del tamaño de un dedo, de todo el dedo. Y con todo el dedo te chupan sangre, con todo su cuerpo te chupan sangre. Es la famosa sanguijuela, chupa sangre. Y entonces tú quieres sacártela con la mano, que se te pega en el brazo de repente, en la pierna, quieres sacártelo, y si está prendido a tu piel, no puedes, porque se te infecta la herida. Tiene que ese animal desprenderse espontáneamente. Así que al principio no sabíamos cómo desprenderlo, así que ellos tienen cigarros especiales, prenden y lo queman al gusano, ¿no? Y entonces el gusano solo se tiene que desprender, porque si tú lo arrancas, se desprende, se te infecta esa herida, se te infecta esa herida. Y entonces había que regresar desde el kilómetro 11 y medio, y estábamos por terminar de caminar la trocha, y era como un túnel, ¿no? Porque todo está cubierto de bosque. No ves el sol, porque estás dentro del bosque. Entonces, cayu, cayu, sanguijuelas, hay que recoger. Comenzamos a correr, pues. Pero ¿cómo vas a correr cuando estás con el agua hasta el pecho? Hasta el pecho, ¿sí? Bueno, poco a poco el agua también ya el barro fue disminuyendo, y al salir hacia el bote, en el río, a las 4:30 de la tarde, en el interior del bosque, es oscuro. O sea, a las 3 de la tarde ya en el bosque se oscurece. Ya no hay la luz del sol, no se ve. Entonces, salí con mis alumnos, con mis compañeros, y les dije, estos son los famosos aguajales, pantanos, ¿sí? Entonces, si así es la selva, yo mañana mismo me regreso al Lima. No renuncio. Lo había visto una cosa tan terrible, que si pisaba, me agarraba de un árbol y era un árbol de espinas. Y si no era de espinas, de hormigas. De hormigas en cantidad. Bueno, la cosa es que cuando salí al río, al bote, todo mojado que estábamos. Me mataron de risa los ingenieros antiguos. Ah, no, este ha sido tu bautizo. O sea, yo puedo jactarme de haber sido bautizado en una caminata de un pantano de 11, 12 kilómetros. ¿Con qué propósito se internamos los ingenieros ahí? Con un profesor de la agraria, inclusive, experto en drenaje, con ver la posibilidad de sacar el agua de ese pantano y después sembrar. ¿Qué sembraríamos en una zona de pantano que le he sacado el agua? ¿Qué sembraría? Pregunto a ustedes, muchachos. ¿Qué sembraría? Arroz.
¿Me escucharon o se fueron mientras yo estaba explicando? ¿Qué sembraría en una zona de pantano que le sacaba el agua? Arroz. Arroz, pues lógicamente. Entonces, habíamos ido a hacer un estudio para drenar el agua de ese pantano, y ver la posibilidad de hacer un sembrío gigantesco de arroz. Así fue la idea, pero después dijo no, era demasiada agua, inclusive para el arroz era demasiada agua. Entonces, miren el término que yo utilizo, ver la posibilidad de drenar ese exceso de agua de ese pantano, drenar. Y por lo tanto, drenar, ¿qué quiere decir? Yo voy a hacer algún mecanismo, un canal, lo que sea, para sacar ese exceso de agua hacia afuera de ese terreno. Así es. Y finalmente no se llegó a hacer ninguna plantación de arroz ahí porque ahí era demasiada agua. Así ha sido, ese es el con. ¿Qué es drenaje entonces? Es la capacidad que tienen los suelos para desprenderse o evacuar el excedente de agua, desprenderse del excedente de agua o excedente de agua y dejar esa agua ya no, si bien no debe estar muy seco, pero húmedo para plantar arroz. Bien, el concepto de drenaje entonces también se llama desagüe o drenaje o avenamiento. Abajo está. Ese es el concepto de drenaje, la capacidad que tienen los suelos para desprenderse del excedente de agua. Entonces, como verán, todo esto tiene que ver con el tipo de uso del suelo, que un suelo que antes ha sido pantano, aguacal de la selva, podría sembrar muy bien arroz. Ustedes imagínense, de todas maneras, señores estudiantes de astrología, para la próxima clase me van a traer un mapa del Perú, para ir conociendo el Perú, un mapa del Perú a escala, bueno, no, el tamaño de una hoja A4, hoja de cuaderno, que deben tener ese mapa. ¿Qué cosa deben tener? Las principales ciudades del Perú y los principales ríos, los más grandes ríos del Perú. Entonces, ¿cuáles son los ríos más grandes del Perú? Pregunto, señor estudiante de astrología, ¿cuál es el río más grande del Perú? Río Santa, Amazonas. ¿Río Santa? No, Río Amazonas. Ah, ya. El río Amazonas. ¿Que discurre qué departamentos? Ay, los agarré. Entonces, ahí van a ver pues el mapa de qué lugares discurre el río Amazonas. Pero el río Amazonas se forma por la unión de dos grandes ríos también en el Perú. Ucayali y Marañón. El Ucayali y el Marañón, cerca al pueblo de Nauta. Nauta. Pero en realidad el Nauta está un poquito más arriba, en el Marañón está el Nauta. Por ahí. Pero por ahí cerca se une con el Ucayali, ¿no? Y ese lugar donde se junta el Marañón con el Ucayali para formar el Amazonas en el Perú, tiene un ancho de 5 kilómetros. 5 kilómetros de ancho. Entonces uno navega ahí en tu lanchita por ahí y no distingue cuál es el Amazonas, cuál es el Marañón, el Ucayali. Porque es tan ancho que no parece que estuvieras en una laguna grande, un lago grande. Entonces, tiene de ancho ese lugar 5 kilómetros de ancho. Más o menos en Lima, ¿qué avenida tendría 5 kilómetros de ancho? De largo. Lima. La avenida de Quito.
¿Qué avenida? Arequipa. Sí, más o menos, la avenida Arequipa. O sea, todo ese recorrido de la avenida Arequipa desde Wilson, 5 kilómetros. Ese ancho tendría el río Amazonas, en ese lugar, cuando se une con el Arañón y el Ucayal. Y luego va a seguir hacia el norte, el río ya con el nombre de Amazonas, y se va a topar con la ciudad más importante de nuestra selva, que sería Quito, ¿no? Luego de Quito sigue y se une con otros ríos. Pero todo el río, este Amazonas, cuando está en territorio del Perú, siempre se va a ver de una orilla a otra. Es ancho en varios lugares, pero no tanto. Se ve siempre de una orilla a otra. Pero sigue y entra a qué territorio, a qué país, río Amazonas. Brasil, ya. Entonces, el Brasil sigue, cada vez va recibiendo ríos, y hay un lugar donde se une el río nuestro, que nosotros le llamamos Amazonas, con el río Negro que viene de Venezuela o Colombia, creo. Y recién para los brasileros, cerca a Manaus, se llama esa ciudad de más de 2 millones de habitantes, más grande que Arequipa. Manaus, a partir de ahí, de Manaus, recién los brasileros le llaman río Amazonas. O sea, a nuestro río Amazonas, el río peruano, ellos le llaman río Solimoes. Y el Solimoes, que viene del Perú, dicen ellos, se une con el río Negro. Es un río grande también que viene de Venezuela, Colombia, por ahí. Y recién en la unión del Solimoes con el río Negro, recién forma el río Amazonas, en territorio de Brasil. Para los brasileros, así es para los brasileños. Así es. Y ese río discurre y le llaman pues el río Mar, los brasileños, el río Mar, porque en varios lugares ya ahí no se ve. En Brasil sí, de una orilla a otra no se puede apreciar. Y entonces ese río Amazonas sigue hasta llegar al Atlántico, ¿no? Al llegar al Atlántico, en una ciudad, Belém do Pará. Todo lo que les estoy contando es porque lo conozco. Belém do Pará, una ciudad grande también. ¿Perdón? Forma una ya creo, ¿no? ¿Perdón? Al terminar el río Amazonas. ¿Cómo? No te escucho bien. Cuando termina el río Amazonas, forma una pequeña isla, creo. Sí, una pequeñita isla que es más grande que Suiza, si dicen los brasileños. Esa es la isla del Maranhão, o Marañón. Ellos le dicen Maranhão. Y el río Amazonas ahí en Belém do Pará, o sea, en esa isla del río Maranhão, forma un delta. Delta quiere decir como una especie de dedos que entra ¿a qué océano? Atlántico. Al Atlántico. Entra con una fuerza que invade el Atlántico, el río Amazonas, 50 kilómetros. Se mete al interior del océano, el río Amazonas. Va a hacer retroceder a los océanos. 50 kilómetros. Pregunto, señores estudiantes, ¿cómo sé que el río Amazonas invade 50 kilómetros del mar? ¿Cómo es que me doy cuenta de eso? ¿Con qué mecanismo? Moderno, lógicamente. Por imágenes de satélites, pero imágenes de satélites tomadas de gran distancia, ¿no? Porque cuando yo vuelo en una avioneta, y ni siquiera en un avión grande, alto, no distingo el delta del Amazonas. Es demasiado grande. Pero con una imagen de satélite sí lo distingo. ¿Y cómo me doy cuenta que el Amazonas invade 50 kilómetros? Ya, tengo la imagen de satélite y ahí está el río que está entrando al Atlántico. ¿Y cómo me doy cuenta que el Amazonas invade 50 kilómetros? El interior del océano Atlántico. Ustedes se han llevado
curso de cartografía y imagen de satélite, sí han llevado, ¿no? Todavía. Estamos llevando. Ya, está ya. Entonces, ahí le van a decir a la profesora Zoilita, ¿es? La profesora Zoilita. Sí. Ella ha sido capacitada en el Canadá, en Brasil, en diferentes países para manejar imágenes de satélite. Y le van a decir, profesora, quiero ver el río Amazonas, a ver cómo. Es que el agua del río es de un color diferente al agua del océano. Y como esa diferencia de color lo capta en la imagen de satélite, ahí me doy cuenta recién que el río Amazonas entra 50 kilómetros a la plana. Para eso nos sirven las herramientas modernas de imágenes de satélite. Bien, entonces, efectivamente, en esa zona de Belén do Pará hay una isla que se llama el Isla de Maranao. Y los brasileños dicen, esta isla de Maranao es más grande que Suiza. Es un islón, donde hay pueblos, caseríos, chacas, agricultura, toda una isla inmensa. De por sí el río Amazonas es el río más caudaloso del mundo, ¿no? ¿Qué más? El más largo. ¿Perdón? Es el más largo también. Y también los últimos estudios que se han hecho indican que es el río más largo del mundo. Antes se consideraba ¿qué río es más largo? Al Nilo. Al Nilo, que nace en Lago Victoria. el país de, Uganda. en verdad, 3 países son: Uganda, Kenia. Kenia Y... y Tanzania. Sí, Tanzania. Son 3 países. ¿Ya? Y yo pensé que mi laguito Titicaca, porque yo soy de Puno, mi lago Titicaca era lo máximo. No, el lago Victoria, que conocí, es más grande. La diferencia está en que en las orillas del lago Victoria hay hipopótamos, hay cocodrilos, hay una fauna muy famosa. En cambio nosotros en el nuevo lago Titicaca tenemos un pueblo ahí, el pueblo de una comunidad nativa que viven en el lago. Han formado un territorio en el lago, encima del lago, clase de totora. Ese pueblo, esa isla se llama Isla de los Puros. Puros son una comunidad de la época de los preincas. En fin, ya veremos. Muchachos, como veo que se están durmiendo, son las 11:30, unos 15 minutos de break. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo seguir? Break.